Hola, bendiciones, iglesia. Vamos a empezar con nuestra última clase. Hoy es nuestra última clase de todo lo que es la angelología. Hemos visto angelología y desde la misma rama de la angelología vimos demonología y satanología. Y hoy terminamos, porque estamos hablando sobre Satanás, y vamos a terminar justamente mirando los puntos. Y vamos a hablar ahora de lo que es el carácter de Satanás. Pueden ir escribiendo este título. Vamos a hacer una oración, primero que todo, para darle gracias a Dios. Padre maravilloso, queremos darte gracias por esta nueva enseñanza, la última clase, Señor, que hoy recibimos de parte de esta asignatura de este trimestre, Señor. Ha sido un trimestre de mucha enseñanza y sabemos que tú nos has estado hablando y nos has ido aclarando y despejando muchas dudas, Señor, que como cristianos tenemos. Por eso hoy agradecemos, Señor, por eso. Oramos, Padre, para que las personas que nos están observando a través de la internet, Señor, tú los bendigas y allí también tú les hables, Señor. Que también toda esta enseñanza que se haya recibido también haya sido de bendición para sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Hoy empezamos terminamos esta clase. Déjame un momento que quiero colocar aquí a grabar una nota de voz. Perfecto. Vale, pues entonces el carácter de Satanás. Vamos a empezar a ver qué es lo que quiere decir del carácter. Ustedes han escuchado la palabra de que, esa persona tiene carácter. Habla un poco sobre su personalidad, de cómo es, ¿sí? O tienen un carácter de pronto muy bueno, muy noble, ¿sí? Entonces vamos a empezar a mirar un poco de carácter. Ya hemos estudiado sus nombres. Para la semana, los que no estuvieron la semana anterior, yo la clase ya la envié. Todos están en el grupo, ¿no? Pues en el grupo ¿no están en el grupo? ¿Algunos no están en el grupo? Los que no estén en el grupo no lo tienen que decir, porque si no, no se entera de todo lo que les explico yo en los grupos. Me tienen que decir. Entonces, por favor, al finalizar se acercan a Manuel. Necesito que por favor Manuel tome nota de las personas que no están en el grupo. Imagínense, estamos terminando la última enseñanza y no están en el grupo todavía. Entonces necesito que estén en el grupo, porque yo la clase anterior, donde hablamos de los nombres de Satanás, fueron 19 nombres que di. ¿Sí? 19 nombres, por lo tanto están un poquito atrasados en esa área y tienen que terminarla para que se pongan al día. Entonces, con Manuel, toman los que no están, por favor, con él. Vale, entonces el carácter de Satanás, y escriben por favor esto. Esta la voy a quitar, que no viene aquí. Cuando hablamos del carácter de Satanás, nos referimos a la aptitud o manera de actuar. Cuando hablamos del carácter de Satanás, nos referimos a la actitud o manera de actuar de este ángel caído. Punto aparte. Punto aparte. Las escrituras nos muestran a un ser ambicioso, las escrituras nos muestran a un ser ambicioso, egoísta, dominante y vengativo. Entonces las escrituras nos muestran a un ser ambicioso, egoísta, dominante y vengativo. Solo traje estas partes porque es lo que la palabra nos enseña, pero no significa que no tenga más. Él es muy malo y tiene su carácter tiene muchas cosas, pero como no está reflejado en la escritura, ya nosotros lo suponemos, pero no lo tengo reflejado con una cita bíblica de apoyo, pues yo traigo lo que las citas bíblicas de apoyo nos enseñan, como lo estamos haciendo, las citas bíblicas siempre apoyando lo que está. Pero está claro
de que Satanás tiene esto y muchas cosas malas que hace que tenga un carácter. Entonces el carácter es como mirar un poco la personalidad, cómo es, mirando un poco su personalidad. Seguramente conocen a gente así, conocen gente que sean ambiciosas, egoístas, dominantes, vengativos, etcétera, etcétera y etcétera. Pues mira, ahora ya sabrá quién lo está dirigiendo. Entonces, porque Satanás trabaja así, él es de esa manera, tiene un carácter de esa manera. Vamos a empezar a mirar estos puntos. Escriba, por favor. Satanás es ambicioso. Satanás es ambicioso, porque quiso ocupar el lugar que solo a Dios le pertenece. Satanás es ambicioso porque quiso ocupar el lugar que solo a Dios le pertenece. Entonces, ustedes recuerdan de que ya lo estuvimos estudiando, de que en Isaías, y seguramente lo vamos a ver más adelante, en Isaías 14 enseñaba de que él quiso colocar su trono delante de Dios. Eso es tener ambición, tener una cosa que se le ocurrió y empezó a generar esa idea y la fue planificando y la fue desarrollando durante mucho tiempo hasta que la quiso ejecutar. Eso es tener ambición, ser ambicioso, ¿vale? No se conformó con que Dios lo tenía y le había dado, ¿sí? Porque él era un ángel de alto cargo, ¿sí? Que estaba ahí junto a la presencia de Dios. No se conformó con eso, sino querer más. Y seguramente conocen personas así, o en las iglesias van a conocer hombres, cuando ustedes tengan sus propias iglesias, hablo a los pastores y las pastoras que se están levantando aquí, ¿no lo creen? Van a tener alrededor hombres y mujeres seguro que se ven ambiciosos, que van a querer tener esa ambición, no se conforman con lo que tienen y lo quieren más. Están discutiendo por el ministerio del uno y quieren buscar a ver cómo pasar por encima para llegar a ministerios que sobresalgan y por sobrepasar. Satanás tiene ese carácter, tiene una manera de ser así, de esa manera. Escriban, por favor. Satanás es egoísta. Satanás es egoísta. Porque no acepta que Dios ame a los hombres. Y para evitarlo busca su caída y destrucción. Satanás es egoísta porque no acepta que Dios ame a los hombres y para evitarlo busca su caída y destrucción. Entonces vemos, ahí les doy dejando para que escriban, vemos que también es un ser egoísta. ¿Cuántos creen que Dios nos ama a nosotros? Amén. Lo dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama. Amén. Y Él no acepta eso. Le da rabia que Dios haya pues dado tanto, porque nos ha dado mucho, nos ha dado a su propio Hijo. Ser egoísta que no acepta de que Dios ame a la humanidad. ¿Sí? ¿Cree que Dios, algunas personas cuestionan o preguntan si Satanás en algún momento, si se hubiera en el corazón de él hubiera creado un verdadero arrepentimiento, Dios no lo hubiera perdonado? ¿Qué opinan ustedes? Claro, Dios lo hubiera perdonado, pero él no se quiso arrepentir. No se quiso arrepentir, al contrario, siguió generando más maldad. Y es diferente a nosotros que no vemos a Dios, pero es que Él estaba allí paseándose con Dios. Ahí Él dice la palabra que se paseaba, Él estaba allí en el trono. ¿Ve? Entonces los ángeles, tanto que cayeron ellos, vieron, y veían a Dios, lo veían de una manera. ¿Vale? Entonces vemos que Satanás es un ser egoísta. Vamos a mirar otra característica.
para entender un poco más su personalidad. Satanás es dominante, porque quiere mantener a todos los hombres bajo su dominio y control. Es dominante, quiere mantener, porque quiere mantener a todos los hombres bajo su dominio y control. Y eso es lo que él está buscando durante hace mucho tiempo, buscando de que dominar al hombre. Quiere dominar al hombre, y sobre todo a quien más quiere intentar dominar, pues a los cristianos, porque él al drogadicto, al homosexual o una prostituta o a ese ladrón que lleva su vida, pues ya lo tiene dominado, lo tiene así en esa condición, pero anda como un león rugiente buscando a quién, cómo hacer daño. Entonces a los cristianos quiere buscar lograr dominarlo, que se sometan, que estén sujetos a él. Eso es lo que está buscando, y no acepta de que sea Dios el que tenga el control, sino él quiere su propio gobierno. Entonces cuando tiene a un alma que la tiene esclavizada, quiere dominarla, no la quiere soltar. Yo siempre me gusta y represento esta parte. En el planeta Tierra, la palabra enseña de que hay un gobierno quien la está gobernando, que es Satanás. O sea, hay un gobierno, ¿sí? Príncipe de las tinieblas gobernando. Y Dios, aquí está el reino de los cielos. Entonces, cuando Dios envía, se hace hombre, viene y habita como uno de nosotros aquí en el planeta Tierra, ha creado un paso. Y en el momento que Jesucristo muere, se ha creado un camino. Por eso la palabra dice de que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo desde aquí en la tierra ha creado un camino para venir al Padre, ¿sí? Tú imaginas de que se creó un camino. Por eso es cuando estuvieron estudiando conmigo eclesiología, vimos de que Él se levanta con una oposición sobre la iglesia, con una oposición porque no permite, dice, como quien dice, ya no le bastó con Jesucristo, sino que también del gobierno de las tinieblas, como hay un gobierno, él tiene gobernado aquí, pues se salieron 120 personas. Se salieron 5.000 en una prédica de Pedro, se salieron 3.000. Del gobierno de las tinieblas se ha salido por ese camino que Jesucristo ha trazado para ir al cielo. Y durante ese tiempo, hasta la fecha, ¿cuántas cantidades de almas no se han salido de las garras de Satanás, que los tenía dominados, los tenía ahí, se han salido y se ha ido para el cielo? Pues una cantidad, no puedo contar los números, pero es una cantidad. Estamos hablando de 2.000 años que han estado saliendo del gobierno de las tinieblas, y entonces es un ser dominante. Él no quiere en ningún momento que se salgan del gobierno de las tinieblas. Por él quisiera que toda la humanidad se fuera a la perdición. Es un ser dominante, no quiere soltar, no quiere dejarlos, quiere tener ahí para llevarlos a una esclavitud, totalmente a una muerte eterna. El Señor Jesucristo, en su obra redentora, pues ha ido haciendo de que nosotros seamos libres de esa esclavitud que teníamos. Pero Satanás es un ser dominante, él no descansa, trabaja 24 horas al día, 365 días al año, buscando la manera de dominar y controlar todo lo que tiene, porque él sabe que le queda poco tiempo, ¿vale? Otro punto, Satanás es vengativo. Satanás es vengativo porque siempre ha querido destruir la iglesia del Señor Jesús. Siempre ha querido destruir la iglesia del Señor Jesús. Como les estaba diciendo anteriormente, ustedes recuerdan de que los que estudiaron conmigo eclesiología, vimos un tiempo de que el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro de que él iba a edificar su iglesia. ¿Hay iglesia aquí? Amén. O sea, los iba a edificar a nosotros sobre la roca, en ese caso sobre Cristo, sobre la piedra. Él la iba a edificar sobre él mismo, Jesucristo edificando su roca. Pero él dice, las puertas del Hades no van a prevalecer. ¿Qué dio a entender? De que se iba a levantar las puertas del Hades a impedir de que haya un crecimiento en la iglesia. Un crecimiento. Entonces, ¿qué iba a haber? Que iba a haber una oposición, pero el Señor
le daba el crecimiento a la iglesia, Satanás hacía oposición y el Señor nos daba a nosotros ¿el qué? Ya se le olvidó. El triunfo, ¿no estuvimos estudiando? Crecimiento, oposición y el triunfo, nos daba el triunfo el Señor Jesucristo. Y lo vimos en Hechos de los Apóstoles que esto ocurrió, y en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles vemos cómo Satanás se fue levantando haciéndole oposición a la iglesia naciente le hacía esa oposición, pero el Señor Jesucristo le daba el triunfo. Entonces el Señor le daba crecimiento porque se seguían añadiendo más cristianos, se seguían añadiendo, el Satanás venía hacia la oposición, no le hizo oposición cuando se vino con Esteban, eso era parte de una oposición, no hizo oposición cuando los metió a la cárcel, a Pedro y a Juan los metió a la cárcel, no hizo oposición cuando creó discordias entre ellos y las hermanas hebreas con las griegas empezaron a discutir de quién le estaban dando más pan a la una, que le daban más pan a la otra, y Dios les da la sabiduría y le dice de que buscaran a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que ellos se dedicaran al estudio de la palabra y la oración. Eso es crecimiento, querían más crecimiento. Cuando en la muerte de Esteban hizo una oposición, pero el Señor ¿dónde le dio el triunfo? Cuando fueron dispersados. Estaban muy acomodados ahí en Jerusalén. Satanás hace la oposición, se dispersaron para todos lados. ¿Y dónde está el triunfo? Pues de que la palabra de Dios fue extendida en los otros lugares que no estaban anteriormente, se extendió. Ahí hay un triunfo. Entonces Satanás hace cosas de oposición, siempre va haciendo cosas, pero el Señor todo lo malo lo encamina para lo bueno. Lo encamina para lo bien y nos da el triunfo. ¿Vale? Entonces Satanás es un ser vengativo porque siempre ha querido destruir a la iglesia. Ustedes estudian Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, lo que muestra es Satanás levantándose. No, en el caso de Ananías y Zafira, ya no hizo un ataque exterior. ¿Dónde fue el ataque exterior? Porque el ataque exterior que hacía sino un ataque dentro del corazón de la iglesia. Fue cuando se mintió Ananías y Zafira de la heredad que habían vendido. Y ya no desde afuera, sino desde adentro, desde mismo de adentro, puso una mentira. Y que Pedro le dice, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Era la iglesia como tal, ¿sí?, siendo probada, viendo que Satanás metiendo discordias y mentiras. Y eso se vive todavía en estos tiempos. Cosas como esas, donde hay discordias, hay peleas, ahí están metiendo mentiras, están metiendo cosas. Satanás sigue utilizando esas mismas artimañas, pero el Señor nos da el triunfo. Muchas iglesias han sido divididas, en muchas iglesias, pero el Señor va dando el triunfo. ¿Ve? Va dando el triunfo por las oposiciones de Satanás. Se levanta Satanás, se levanta contra las personas, contra la congregación, contra la iglesia local, contra nosotros personalmente, se levanta. Pero el Señor nos termina dando el triunfo. Entonces vemos que Él siempre ha querido destruir, y esos son en sus planes. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo, por lo tanto Él es un ser vengativo. Jesucristo lo ha vencido y dice, ahora quiere ir a cargarse a todo lo que sea como iglesia. ¿Queda claro este punto? ¿Cree que es vengativo o no es vengativo? Pero escriba por favor. Aunque Satanás fue juzgado en la cruz del Calvario, aunque Satanás fue juzgado en la cruz del Calvario, aún así Dios le ha permitido un cierto grado de libertad. Aunque Satanás fue juzgado en la cruz del Calvario, aún así Dios le ha permitido un cierto grado de libertad. Dios utiliza esta libertad de Satanás para probar la fidelidad de su iglesia. ¿Hay iglesia aquí? Bueno, pues que Dios sepa que Dios permite, deja. No es que Dios los envíe, permite para probar. Ahora voy a hablar un poco sobre esto. Dios utiliza esta libertad de Satanás para probar la fidelidad de su iglesia. Y paren ahí. Voy a explicar algo sobre este caso. Y ahora entramos un poquito de unos consejos para nosotros como cristianos en cuál es la actitud frente a Satanás, ¿vale?
Por lo tanto, quiero que me pongan mucha atención aquí. Escríbanlas tanto, yo les dicté, ya les dictaré el resto, ¿vale? Por favor, pónganme atención. ¿Qué es lo que acabaron de escribir? De que Satanás ya fue juzgado. Es un ejemplo, vamos a mirar. Ustedes han visto que hay personas que están pagando una condena y no están a veces en la cárcel, sino tienen como casa por cárcel, están afuera y les dan como una especie de relojito, bueno, algo ahí, un dispositivo especial que llevan, y que muchos de esos se lo han quitado y lo han dejado allá en la casa y se han ido de fiesta y se han ido de parranda, han ido a matar, bueno, han ido a hacer un montón de cosas. Es algo similar, más o menos, para poder entender. Dios ya lo juzgó, ya sabe cuál es el juicio que le corresponde a Satanás. ¿Cuál es? Que va a vivir una eternidad en el lago de fuego. Pero ese juicio ya está, eso es lo que le espera a él. Eso es como decía un pastor: estamos jugando un partido de fútbol, los de Dios o los del diablo, pero lo bueno de esto es que nosotros ya ganamos. O sea, ya sabemos, no estamos esperando qué va a pasar, qué está sucediendo, no, ya perdió. Satanás ya para una, y todos los demonios y las personas que ven por una eternidad en el lago de fuego. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Nosotros ya estamos, porque Jesucristo ya nos ha dado esa victoria. Satanás ya sabe qué es lo que le corresponde, qué es lo que le espera en un lago de fuego, y por eso él quiere, con sus artimañas y ser vengativo y buscar muchas maneras para poder dominar y seguir dominando. Dios lo ha permitido así. Dios, ¿por qué? Porque Dios es soberano. Alguna persona dice: ¿cómo así? A ver, pero es que me preguntaba uno, yo quiero hacer una pregunta: ¿cómo es que Dios agarra y apresa al diablo, lo mete por 1000 años y en el abismo, y para qué lo suelta? ¿Para qué lo vuelve a soltar si es bien malo? ¿Cómo se le ocurre soltarlo? Dios dice la palabra que vuelve y lo suelta porque necesita probar a una humanidad. Ahora vamos a hablar sobre eso. Entonces, es lo que quiero decirles: ya tiene un juicio, ya va a saber qué es lo que le espera, pero Dios permite un grado de libertad, una libertad, algo temporal, porque ese mismo está siendo instrumento, Satanás, instrumentos para poder probar a la iglesia. ¿Sí o no? Es lo que quiero empezar a explicar, y a partir de aquí vamos a entender un poquito más. Por lo tanto, un caso de real. Satanás siempre está buscando cómo, con muchas artimañas, acercarse como cristiano y hacer daño. Entonces, se vale de millones de demonios que tiene y que están en los cuerpos de las personas para venir a hacer daño. Hay gente exclusiva para venir a destruir iglesias. Si ustedes buscan por internet, se han encontrado con satanistas que son exclusivos, mandados a las iglesias, llegan allí, aparentan ver en una iglesia y de pronto dirán: eso es imposible. Pues búscalo a ver, mi hermano, y se dan cuenta de todo lo que hacen los satanistas. Se meten a las iglesias y empiezan a crear divisiones y discordias y peleas y cosas, y cuando ya ven cómo la empiezan a destruir la iglesia, salen y se van y dejan ahí tremendo problema en las iglesias. Están así, dedicados para eso. Son satanistas que hacen eso. Entonces, de la misma manera, también envían personas para hacer daño. Mira, esto es un caso real que lo quiero comentar, de un pastor. Resulta que el pastor pues tenía buena elocuencia a la hora de predicar, y en esas se venía y se le presentaba en la primera fila una mujer que venía a escucharlo y siempre estaba allí. Pero entonces él anunció de que iba a ir a otra iglesia, que lo habían invitado a otra ciudad, y se fue para allí, para la ciudad, y la sorpresa de él de que la mujer que había estado viniendo también estaba ahí en primera fila. Entonces el pastor se sintió un poco como halagado y empezó a hablar después con la mujer. No pudo tener ese discernimiento de espíritu. El enemigo es muy astuto. Usted cree que no se presenta en forma de curvas a los hombres, y a las mujeres también se les presenta de muchas maneras. Es muy astuto, y lo hemos estado hablando durante todo este tiempo, que Satanás es muy astuto. Se viene y se presenta. Pues entonces se acercó la mujer, llega y le dice: la verdad es que estoy fascinada con la palabra que estoy escuchando. Yo, esto para mí, esto que me he venido aquí a escuchar. Bueno, como estaba en una ciudad por allá separada,
A veces que la invitó a tomar un café, ¿sí? O a cenar, y en esas, tomando, y entre las cosas que estaban en la cena, pues se tomaron algún vinito de los que ponen en la mesa, y la mujer, en su planificación, pues en su astucia, empezó a hacer que se sentía mal, que se sentía un poco mal. Pues entonces el hombre la acercó hacia el piso del hotel donde estaba para que la mujer se recostara allí, pero cuando estaba allí la empezó a seducir y el hombre cayó. Eso es una cosa verídica que lo mismo lo cuenta la misma persona, lo ha contado. Entonces empezó a seducir, y entre eso que ya cayó allí, pero dice que en el instante de que cuando ya habían tenido el acto sexual y habían estado, en el momento de que la mujer ya lo tenía, ya que en ese momento dice que se le convirtió su rostro y decía: así te quería ver, maldito. Una planificación generada, pero buscando cómo arrastrarlo, llevarlo para poder hacer daño. Entonces yo les digo una cosa, casos como estos han pasado miles, personas exclusivas, enviadas, hijos de Satanás, satanistas, que van a destruir. Y si nosotros no tenemos una buena relación con Dios, un tiempo de intimidad con Dios, pues fácilmente el enemigo hace daño, y sabe, porque él también se conoce. ¿Tú es que tú no crees que el diablo sabe cuánto tú oras? Él sabe cuánto tú le dedicas de oración, al estudio de la palabra o al día. O sabes tu comportamiento, el comportamiento que tienes fuera de la iglesia, que tienes afuera. ¿Tú crees que el diablo también no utiliza todo eso? ¿Sabe qué es lo que te gusta? Eso que aquí de pronto no lo hice porque, me van a echar de la iglesia donde diga estas cosas. Pero allí libremente en la calle, seguramente allí, sí, se empieza a vivir una vida doble. Entonces todo eso sabe el diablo, y una persona que tiene un futuro, que Dios lo está utilizando como instrumento, y se lo digo de verdad porque yo sé que aquí se están levantando hombres y mujeres que van a llevar la palabra y van a ser ministros de Dios, para que tengan cuidado y no se dejen engañar. Del Satanás es muy astuto y busca muchas artimañas de cómo buscar de dañar el ministerio. ¿Y ustedes creen, después de esa situación, ese hombre poder otra vez retomar su ministerio? Es difícil, porque lo que quiere es destruir y hacer los daños, así literalmente, ¿vale? Por lo tanto, mirando este ejemplo, vamos a ver unos ejemplos que tenemos que tener. Aclaro algo, nuestra materia no es una materia de guerra espiritual. Yo vi una materia de guerra espiritual, pero no la guerra espiritual que ustedes se imaginan. Sí, he visto que cuando estudiamos angelología, demonología y satanología, nuestros estudios son basados en entender quién es Satanás y quién era él. En este caso he traído unos ejemplos de como cristianos, pero en lo que es Efesios 6, del 11 para adelante, donde está la armadura de Dios, esa enseñanza corresponde a otra asignatura que se llama guerra espiritual, ¿vale? ¿Queda claro? Pero quiero traer un poquito para dejar claro, porque vamos a tener claro, porque el enemigo ataca de muchas maneras. Así que escriba, por favor: el cristiano debe mantenerse despierto y vigilante. ¿Cuánto lo creen? El cristiano debe mantenerse despierto y vigilante para que pueda resistir los ataques del diablo. El cristiano debe mantenerse despierto y vigilante para que pueda resistir los ataques del diablo. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Vamos a leerlo todos. Dice: sed sobrios y velad. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Que tenemos que ser, ¿qué? Sobrios, y tenemos que velar. Entonces tenemos que estar vigilantes, estar atentos. Ser sobrios, pues es estar cuerdos, estar con la mente despejada, no estar, a la diferencia de sobrio, estar embriagados. No, ser una persona que tenga la mente clara y despejada en todo tiempo, porque el enemigo es muy astuto, mira. Y tenemos que estar velando, estar muy atentos, muy alertas. ¿Por qué? Dice: porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces él anda así,
buscando a quién devorar. Por lo tanto, tenemos que ser personas que tenemos que estar despiertos. Diga, despierto. Diga cada uno a su hermano, despierta. Tenemos que estar despiertos y vigilantes, ¿oyó? Despiertos y vigilantes porque el enemigo viene. Pero entonces, ¿por qué tenemos que estar despiertos y vigilantes? Para que podamos resistir esos ataques. Si nosotros estamos despiertos y estamos vigilantes, pues entonces esos ataques ya no los vemos irse, como dice el pastor, sino los vemos ver venir el problema, lo vemos ver antes de que acontezca, porque estamos alertas, estamos pendientes, estamos muy alertas de todo lo que está pasando. Entonces al enemigo no hay que verlo venir, hay que verlo venir, y no hay que verlo irse, porque cuando se ha ido, tú miras alrededor y ya te ha hecho daño, ya hizo destrozos. Por lo tanto, hay que verlo venir antes y prevenir. Entonces, eso, verlo venir es estar despierto y estar vigilante, alerta, ¿vale? Segundo, el cristiano debe estar en comunión con Dios. El cristiano debe estar en comunión con Dios para que pueda resistir los ataques del diablo. El cristiano debe estar en comunión con Dios para que pueda resistir los ataques del diablo. Santiago 4:7, vamos a leerlo todos. Dice la palabra así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces nosotros debemos de estar en una constante relación con Dios, ¿sí? En esa comunión con Él, que vamos a estar constantemente, para que así de esta manera podamos resistir los ataques de Satanás. Y dice que Él viene, ¿sí? No dice que no venga, viene, pero ¿qué dice? Huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque tú lo estás resistiendo. Viene con la tentación y tú lo resistes. Viene con otra tentación y tú lo resistes. Viene de otra manera con otra artimaña y tú lo resistes. ¿Cómo es posible que tú puedas resistirlo? La única manera para que tú lo puedas resistir es porque tú estás lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te muestra, te enseña, te da como es digamos, de ver que eso que le está viendo, eso no es de Dios, es el Espíritu Santo. Y entonces, para tener al Espíritu Santo, ¿qué hay que hacer? Tener una comunión constante con Dios. Esa comunión constante se tiene todos los días. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, o sea, nosotros somos lo que comemos. Si tú estás diariamente comiendo de Cristo, comiendo del Espíritu Santo, comiendo, alimentándose en la oración, en ayuno, en el estudio de la palabra, estás constantemente, cuando venga Satanás, pues tú estás fortalecido, tú lo resiste y no te deja caer en esa tentación. El problema es que en vez de estar ayunando, orando, te la has pasado toda la semana viendo televisión, las series favoritas, eso sí, comiendo, no día ni un ayuno, y series y películas, novelas, cosas, y el Espíritu Santo. Entonces viene el enemigo, te trae la tentación y tú sacas lo que tienes dentro, pues lo que aprendiste en las películas y en las series, ahí lo sacas y actúas de esa manera de acuerdo a eso, porque no tienes el Espíritu Santo. Entonces esto se trata de tener una relación, una comunión con Dios constante, con el Espíritu Santo, para poderlo resistir. Nos enseña la palabra, ¿no? Dice que si nos sometemos a Dios, estamos en esa comunión con Dios, el enemigo va a venir, lo tenemos que resistir y después él se cansará y se irá a buscar a otro. ¿Sí o no? 3. El cristiano debe estar vestido de toda la armadura de Dios. El cristiano debe estar vestido de toda la armadura de Dios. Diga toda, no de alguna o de una. Hoy me puse una, no, toda. La palabra dice que toda la armadura, no habla de una sola prenda. El cristiano debe estar vestido de toda la armadura de Dios para que pueda frenar los ataques del diablo. Toda la armadura para que pueda frenar los ataques del diablo. Efesios 6, 11, 18, esta cita bíblica es muy conocida y la vamos a leer toda, ¿vale? Desde el 11 hasta el 18. Dice, leemos todos: vestidos de toda la armadura de Dios.
para que podáis estar firmes. Diga, ¿estar qué? Firmes. Contra las asechanzas del diablo. Entonces dice que el diablo nos ataca, hace asechanzas. Entonces nosotros tenemos que estar vestidos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que es espiritual, sino contra principados, contra potestades, contra los... Le hablo todos, por favor. Vamos a ponerle las pilas porque yo los veo aquí, necesito que se activen. Volvemos a empezar, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por lo tanto, ahí viene la armadura, viene toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día que malo. ¿Ustedes creen que hay días malos? Claro, la palabra enseña de que hay días que son malos. Y habiendo acabado todo, ¿están qué? Firmes. Hemos resistido y estamos firmes, pero ¿qué? Tenemos que ponernos toda la armadura, no una parte de la armadura, toda. Entonces ahora sí viene y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Enseñanza no tiene nada que ver con el tema de las prendas de la armadura de Dios, pero sí nos deja claro de que si nos las ponemos todas podemos resistir al diablo. ¿Sí? Yo quiero solamente traer esta cita porque esto es otra parte de otra enseñanza. Si me pusiera a explicar cada una de estas prendas no terminaría hoy, pero quería traerla para que ustedes la tengan. Ustedes sí lo pueden hacer. Ustedes sí pueden investigar más sobre esto, y más adelante seguro vamos a dar una enseñanza sobre esto, pero ustedes sí lo pueden hacer. ¿Hay estudiosos de Dios aquí? Pues ustedes sí pueden hacer. Por lo tanto, dice que lo tenemos que hacer como orando en todo tiempo, con toda oración, con súplica, en el Espíritu. Tenemos que hacerlo, es en oración, ¿vale? Para poder resistir, llevar esas prendas que son espirituales. Ahora no es que se vayan a buscar aquí una armadura y se la vayan a poner ahí y crea que me puse el casco, me puse aquí, tengo una espada y tengo eso, y crea que con eso ya están resistiendo al diablo. No, esto es espiritual, ¿vale? Otro bloque, la sentencia de Satanás. La sentencia de Satanás. Estamos llegando ya casi al fin, La sentencia de Satanás. Escriban. Durante este tiempo Satanás ha recibido sentencias parciales delante de Dios. Durante este tiempo Satanás ha recibido sentencias parciales delante de Dios, pero su sentencia final tendrá lugar al final de los tiempos. Lo que les hablaba anteriormente, tiene ese grado de libertad ahora, pero va a tener un día que va a tener una sentencia final, y ya de ahí no hay escapatoria. Veamos algunos ejemplos. Entonces, pero su sentencia final tendrá lugar al final de los tiempos. Veamos algunos ejemplos. Paso lámina, ¿vale? Primer punto, Satanás y su expulsión. Satanás y su expulsión. Vamos a ir aquí deprisa porque esto ya lo hemos visto, ¿vale? Satanás fue expulsado de la presencia de Dios, eso sí lo escribe. Satanás fue expulsado de la presencia de Dios como castigo por su rebelión y pecado. Eso lo vimos en Isaías 14, 12, 15, que fue expulsado. ¿Por qué? Por su rebelión, por su pecado. Entonces lo vamos a empezar a leer deprisa y no me voy a detener aquí porque ya entienden de que Satanás fue expulsado. Que es el punto con la cita bíblica de apoyo para que ustedes puedan apoyar este punto, que Satanás fue expulsado. Ahora, Isaías 14, 12, 15, como cita bíblica. Entonces dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las
naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y a lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Todo eso es el pecado. Eso era el pecado. Ahora dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, derribado hasta el Seol a los lados del abismo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el punto que estamos tratando? Que del día que Satanás fue expulsado. ¿Vale? Eso ya lo habíamos estudiado antes. Esta sentencia parcial de Satanás fue confirmada por el Señor Jesucristo. Esta sentencia parcial de Satanás fue confirmada por el Señor Jesucristo. Lucas 10, 17, 18. O sea, el Señor Jesucristo lo habló, lo enseñó, fue confirmada. Eso es cuando ustedes ven en la Biblia un punto y el mismo Señor Jesucristo lo confirmó en otro lado, pues da veracidad de esa realidad, de que este punto que estoy tratando, hay una confirmación en la Escritura en otro lado que confirma esto, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver el ejemplo. Lucas 10, 17, 18, lo leemos todos. Volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, mira aquí la confirmación, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces vemos que hay una confirmación por parte del Señor Jesucristo de que esa sentencia y la que él estaba hablando fue cuando cayó de él. ¿De dónde? Pero sí, ¿qué cielo es ese? Del tercer cielo. Entonces, tercer cielo, segundo cielo, primer cielo. Cielo enseña la palabra de que hay 3 cielos. ¿Cuál es el primer cielo? Pues el que tú miras hacia arriba, lo ves. Ese primer cielo está muy bonito, azul. Hoy va a llover. No, hoy está haciendo mucho sol. Pues ese cielo es el primer cielo. Segundo cielo es el cosmos. ¿Cómo? El universo, toda la parte de lo que es el universo, el cosmos como tal, es el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde está Dios, allí donde habita, allí esa majestuosidad. Entonces Pablo habla de que él estuvo conozco un hombre que fue al tercer cielo. ¿Vale? Por lo tanto, el Señor Jesucristo lo confirma. ¿Quién eran estos 70? Estos 70 era que Dios los había enviado a evangelizar. Y ellos llegaron todos sorprendidos. Señor, los demonios se nos sujetan. Claro, estaban todos sorprendidos porque esto era algo fuerte. Dios les había dado esa autoridad. Entonces le dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor dice estas palabras y después les dice de que no se preocupen tanto de que se sujete, sino más bien preocupen de que sus libros estén ¿qué? Escritos en el libro de la vida. Pasamos. Esta sentencia tendrá cumplimiento final en la gran tribulación. Esta sentencia tendrá un cumplimiento final. O sea que aquí va a ser ya el momento final en la gran tribulación. Después va a haber un cumplimiento, una sentencia para después algo final, ¿vale? Apocalipsis 12, 7, 11. Vamos a leerlo todos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿De cuál cielo está hablando aquí? Del segundo cielo. Ya fue sacado, ahora él está viviendo en los cosmos. Dice la palabra en Efesios de que se mueven en las regiones celestes, en los cosmos, ellos se mueven. Pero dice aquí, lo vamos a leer, son expulsados de allí y son enviados a la tierra. Imagínense cómo está este mundo ahora, como diría cuando ya vengan todos para acá. Eso es tela, Y eso va a ser en la gran tribulación, ¿vale? Al final de la gran tribulación son expulsados del cosmos, del otro cielo. Ahora mira esto, hoy en día Satanás, como acusador que es, porque la palabra dice que está acusando día y noche, es acusador, él puede tener acceso para acusar delante de Dios, pero él no puede ir al tercer cielo. Llega aquí a las regiones, a los cosmos se puede mover, pero al tercer cielo no.
nosotros como cristianos, ¿hay cristianos aquí? Amén. Nosotros sí podemos ir al tercer cielo. Solamente tú te tienes que arrodillar, pedirle a Dios y tú puedes tener acceso al tercer cielo. Satanás no puede venir al tercer cielo. Y esto lo digo porque la misma palabra lo enseña. Nosotros sí tenemos ese acceso allí a la presencia de Dios. ¿No les parece esto maravilloso? Satanás no está limitado para ir al tercer cielo, pero nosotros como hijos de Dios sí atravesamos primer cielo, segundo cielo, estamos allí en la presencia. Créelo. Es que el problema es que no lo creemos. Créelo, que nomás nosotros cuando nos postramos delante de Dios estamos directamente en la presencia allí. Créelo. Y seguimos leyendo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Entonces fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Imagínense, si esto está como está ahora cuando venga, Estela, sus ángeles fueron arrojados. Entonces ahí oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea que Satanás sí puede tener acceso para poder acusar, pero no tiene comunión con Dios. Nosotros sí tenemos comunión con Dios. Él no tiene comunión, está como para acusar, ¿vale? Y ellos le han vencido, mira aquí, nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Vale? Pasamos rápido porque ya están por ahí, ya va a ver si terminamos. Satanás y la maldición de Dios. Satanás y la maldición de Dios. Escriba por favor. Satanás quedó bajo la maldición de Dios. Satanás quedó bajo la maldición de Dios por haber hecho caer al hombre en el pecado en el huerto de Edén. Satanás quedó bajo la maldición de Dios por haber hecho caer al hombre en pecado en el huerto de Edén. Vamos a mirar unos ejemplos, ¿vale? Paso. Génesis 3:14. Entonces, vemos que Dios se dirige a la serpiente, le da una maldición. ¿Y quién estaba en la serpiente? Satanás. Estaba Satanás. Entonces él también recibe parte de esta misma maldición. Mira lo que le dice Dios a Satanás y a la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios le ha dado una maldición. No solamente dirá, pero si la serpiente no tiene la culpa, sí, pero es que no iba dirigida solo la maldición, sino la maldición a Satanás que estaba dentro de la serpiente, porque fue Satanás que estaba dentro de la serpiente que engañó a Eva, ¿vale? Entonces hay una maldición clara. Activar esto para poderlo entender mejor. La maldición de Dios fue dirigida no solo a la serpiente, sino también a Satanás. La maldición de Dios fue dirigida no solo a la serpiente, sino también a Satanás. Y escribe: esta maldición nunca ha sido quitada y nunca lo será. Esta maldición nunca ha sido quitada y nunca lo será. ¿Vale? Voy a avanzar para dejar terminado el bloque de hoy. Por favor, si quieres ya se pondrán al día. Escriban como último punto: el destino final de Satanás. El destino final de Satanás. Como séptimo punto, bloque: el destino final de Satanás. Satanás y el abismo. Escriban. Apocalipsis 20, 1-3. Apocalipsis 20, 1-3. Lo leemos todo. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
Entonces el ángel venía con la llave del abismo y traía una ¿qué? Una cadena en la mano. Vamos a leer y así vamos a leer. Y prendió al dragón. Míralo, aquí lo empieza a nombrar. La serpiente antigua, que es que el diablo y Satanás, y lo ató por ¿cuánto? 1000 años. Solo vamos a estudiar escatología, lo que vamos a estudiar en el próximo trimestre. Vamos a estar estudiando sobre esto, sobre ese milenio y sobre este tema. Y mira, ¿qué pasó? Y lo arrojó ¿a dónde? Al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fuesen cumplidos ¿cuánto? 1000 años, y después de esto deben ser desatados por un poco de tiempo. Vemos que ahí se enseña la palabra de que Dios vuelve, lo utiliza como instrumento para volver otra vez a que permita que engañe a las naciones. ¿A qué naciones? A la nación del milenio. A esas personas que están ahí, están cansadas de estar viviendo con Cristo. En la población otra vez volverá a creer, vamos a vivir 1000 años. Y volverá otra vez a crecer y volverá otra vez a crecer, pero muchos de esos son como los del caso de Egipto y los de, me acuerdo de las algarrobas y todo lo que comía en Egipto. Se quieren volver para el mundo. Muchas personas viviendo en una perfección de lo que es el milenio, muchos no quieren seguir a Cristo, sino quieren la carne, desean seguir. Por eso es que Satanás es soltado para engañarlos, permite para ser engañados, ¿vale? Ahora, una cosa aquí, la serpiente, ¿del abismo hay salida? ¿Qué cree? ¿Hay salida del abismo? Del abismo sí hay salida, porque lo desatan y lo dejan salir. Lo que no hay salida es en el lago de fuego, que es el que vamos a ver. Satanás y el lago de fuego. Ahí ya no hay más salida, no hay retorno, no hay cómo salir, ya ahí se acabó, estamos terminando. Vamos a leer Apocalipsis 20, 7 a 12. Cuando los 1000 años se cumplan, leemos todos, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de... Entonces, ¿de dónde sale? Del abismo, si hay salida, ¿no? Pero mira aquí. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Imagínense, la arena del mar. Es muchísima la cantidad de gente que se rebela contra Cristo en el milenio. Eso lo vamos a estudiar más adelante, ¿vale? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, ya van a rodear a Jerusalén y la ciudad amada, por el norte, por el oriente, por el occidente, por el sur, por todos lados la van a rodear porque la quieren atacar. Y mire, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Pero eso no es ahora en la tribulación. No, esto es dice que ha sido, mira el versículo como dice, después de los 1000 años, mira lo que dice aquí. Cuando los 1000 años se... Entonces no es de la tribulación, es después de terminando el milenio, ¿vale? Después leemos, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y los Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba, mira ahora aquí. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban allí los que habían enviado antes de la gran tribulación, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la victoria que nosotros tenemos. El mal dejará de existir, porque vamos a vivir, a pasar del milenio a un estado eterno, un estado eterno con Dios. Una pregunta. Colorido y colorado, este cuento se ha acabado. Una pregunta, pero ahí dice que es el anticristo y el falso profeta, o sea, el sacerdote de Son los dos. Solo dos están en el lago de fuego y va el diablo. Y va el diablo, la trilogía satánica, esos que estaban, porque él es un imitador. Él imita al Padre, Hijo y Espíritu Santo, por eso tiene una trilogía también. El anticristo, el falso profeta, y Satanás viene allí. Y después, más adelante, el Apocalipsis dice de que los que no se encontraron
inscritos en el libro de la vida también van a ir a parar en ese lago de fuego por una eternidad. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios por este trimestre. Hemos terminado. Démosle gracias a Dios. Ha sido de mucha bendición, pero aquí estamos. Vamos a orar para terminar. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por esta enseñanza y esto que tú has permitido que en este trimestre hayamos podido ver. Hemos estudiado sobre los ángeles, hemos estudiado sobre los demonios y hemos estudiado sobre Satanás. Ahora te pedimos, Señor, de que toda esa información que hemos recibido nosotros podamos, Señor, seguirla, Señor, en casa, repasando, seguir estudiando, porque nosotros creemos que hay más, Señor, y que tú, Señor, has permitido que esto lo hayamos estudiado porque tú quieres que tus hijos crezcan, Señor, que no nos dejemos engañar por las artimañas del enemigo, que él está buscando de muchas maneras cómo engañarnos y desviarnos. Oro, Señor, por cada uno de mis alumnos que están aquí, Señor, para que tú los bendigas, sus familias, también por las personas que me ven por a través de la internet, también bendícelos, Señor, a ellos. En el nombre de Jesús, amén. Fin de trimestre.